Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os quiero hablar de un tema que me preguntáis muy habitualmente, los clientes de Home Jungle nos lo preguntan muy a menudo, que tiene que ver con los cuidados de las plantas en invierno. Circulan bastantes mitos por ahí, como siempre, ¿verdad? Por internet, diferentes tiendas, bueno, todo tipo de informaciones que voy a aprovechar en este vídeo para desmentir y sobre todo para deciros pues, qué bases científicas hay detrás de estas afirmaciones y de qué aspectos tenéis que tener en cuenta con vuestras plantas en invierno. Vale, una de las primeras cosas que es importante cuando llega el invierno y llegan las temperaturas frías, estoy hablando de inviernos que sean potentes. Sé que me veis estos vídeos desde muchísimas partes del mundo y en todo lo que son zonas tropicales y demás, pues bueno, evidentemente no hay esa oscilación térmica que, por ejemplo, tenemos en España o tenemos en cualquier parte del norte de Europa o que tenéis en otros países también, latinoamericanos, pues bueno, como Argentina, Chile y muchos otros sitios, ¿no? Entonces esto va sobre todo para los lugares del mundo donde hay realmente un verano y un invierno diferenciado a nivel de temperaturas. ¿Qué tenéis que tener en cuenta? Pues de las primeras cosas, ¿tenéis algunas plantas en el exterior que no estén plantadas, evidentemente, que estén en maceta, que durante el verano o la primavera están bien, pero en invierno estáis esperando que pueda haber heladas o que pueda haber, pues eso, mucho frío en algún momento? Pues entonces es el momento de plantearos si es mejor entrarlas dentro de casa. Y esto aplica a diferentes plantas, ¿vale? Por ejemplo, tenéis una aloe vera fuera de casa, que sería pues una de las plantas que habitualmente suelen estar fuera. Pues deciros que la aloe vera aguanta muy bien el calor, aguanta bastante bien el sol directo también, pero suele tener muchos problemas con las heladas. Ya lo vivimos el año pasado con el temporal Filomena aquí en España, que me consta que destrozó muchísimas aloe veras que estaban en el exterior, porque hubo unas temperaturas muy frías durante bastante tiempo. Entonces, si esto va a pasar, lo mejor es que metáis a la aloe vera en los meses de más frío dentro de casa y no la dejéis fuera, porque las heladas va a hacer que sus hojas se pongan de un tono marrón y se puedan, pues bueno, la planta se pueda morir porque toleran bastante mal estas heladas. Si en cambio tenéis, por ejemplo, una sansevieria, una de las plantas que sabéis ya favorita, fondo de armario para cualquier espacio, no os deberíais de preocupar tanto. Sansevierias yo las he tenido fuera en sitios de mucho frío y la verdad es que aguantan bastante bien. Esta planta lo aguanta todo, calor extremo y casi que frío extremo también. Si en cambio tenéis, por ejemplo, este Ficus lirata, monsteras deliciosas, yo qué sé, plantas que es verdad que pueden estar fuera de casa, pero muy resguardadas del frío, también bastante resguardadas de corrientes de aire y demás, pues son plantas que no tenéis que pensároslo. Tenéis que meterlas dentro de casa durante estos meses porque fuera van a sufrir muchísimo. Así que esta es una de los primeros consejos que os doy para los que tenéis plantas en el exterior. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas podemos o debemos de tener en cuenta? Si las tenemos dentro de casa, casi cualquier planta, id con muchísimo cuidado con las calefacciones. Las calefacciones, al igual que los aires acondicionados en verano, las calefacciones en invierno son auténticos mataplantas. Es increíble la cantidad de veces que tenemos plantas cercanas a las calefacciones y vemos que la planta se está poniendo muy mal, las alejamos de la calefacción y la planta vuelve a estar fenomenal. A mí esto me ha pasado sobre todo con las plantas tropicales. Tenéis una areca, tenéis una kentia en casa, una camadorea. Este tipo de plantas sufren muchísimo las plantas tropicales con las calefacciones. ¿Tenéis a esta sansevieria? La sansevieria es que francamente le da casi todo igual, y aguanta lo que le eches. Pero incluso también ella, o sea, cualquier planta sufre bastante con las calefacciones, algunas más que otras, pero pues id con cuidado. No se trata de que no tengáis calefacción en casa, es normal, además hace frío, pero intentad alejar a las plantas lo máximo posible de las calefacciones. Vale, ¿qué más? Pues circula por ahí algo que preguntáis de forma recurrente y no me extraña que lo preguntéis porque yo también lo encuentro en muchos sitios, que es un mito, y es el mito de no se puede trasplantar a las plantas en invierno, no se debe de hacer, prohibido. Vamos a ver, esto no es así. Es decir, en invierno, claro que podemos y debemos de trasplantar a las plantas que lo necesiten. Es cierto que al haber menos horas de sol, las plantas crecen menos y por tanto
hay menos necesidad de trasplantarlas, porque si ya lo hemos hecho en primavera, pues en invierno no es normalmente necesario, porque normalmente la planta estanca su crecimiento, la raíz tampoco crece tanto y te aguanta mucho mejor sin tener que trasplantar. Pero esto no significa que si habéis comprado ahora mismo, en la época de invierno, una planta en cualquier vivero o cualquiera de las tiendas online que no son Home Jungle y que no trasplantan ya las plantas, pues las tenéis que trasplantar. ¿Por qué? Pues porque si ya viene súper apretada dentro de la maceta, también necesita un trasplante en invierno, ya sea con muchísimo frío, con menos frío, da igual, necesitan ser trasplantadas. En invierno también. Así que, ya sabéis, el trasplante en invierno no es ninguna locura, simplemente a veces no es necesario, pero no hay ningún problema y debe de hacerse también. Otro aspecto importante, el tema del riego. El riego claramente lo tenemos que disminuir en invierno. Casi cualquier planta, no, todas las plantas necesitan menos frecuencia de riego, incluso menos cantidad de riego, pues por el mismo motivo, porque hay menos horas de sol, la planta no fotosintetiza lo mismo, no está tanto tiempo activa y por lo tanto tiene una demanda de agua también menor. Por lo tanto, acondicionad los riegos a la época del año donde está la planta. Esto también tiene que ver con el propio calor que tengáis dentro de vuestra habitación. Si tenéis la calefacción muy fuerte, pues probablemente el riego puede ser incluso pues con una mayor frecuencia que si tenéis a lo mejor más frío en vuestra habitación, porque el agua se va a evaporar también del propio sustrato y esto es algo que tenéis que tener también en cuenta. Y ya digamos de las últimas cosas que os quiero decir es el tema de el abono, la fertilización. Para fertilizar a las plantas, pues también veo por ahí que realmente se dice, bueno, pues en invierno no hay que fertilizarlas. Esto no es del todo cierto, es decir, es verdad que muchas plantas, por ejemplo, como la sansevieria, en invierno no va a necesitar un abonado, una fertilización, porque ya tiene o debería de tener suficientes nutrientes, sobre todo si habéis tenido la precaución de hacerle unas últimas fertilizaciones antes de que llegara el invierno. Lo que yo recomiendo siempre es, la planta sobre todo se fertiliza en primavera y verano, en otoño le pongo una última fertilización antes de que llegue el invierno, a lo mejor en el mes de noviembre, por ejemplo, ¿no? Aquí en España, ¿no? Digamos, noviembre sería la antesala, digamos, del invierno, le hago esa última fertilización y para muchísimas plantas no va a ser necesaria otra fertilización hasta marzo o abril, cuando comienza la primavera y la planta vuelve a activarse. Es verdad que hay otros tipos de planta que vosotros podéis ver que incluso durante el invierno tienen ciertos síntomas, pues donde se está viendo que la planta no está bien, y una fertilización en invierno también va a ser necesaria, porque la planta no es que en invierno no esté viva, está viva y coleando, simplemente necesita menos recursos. Pero si no hemos tenido la precaución de fertilizarla en su momento adecuado, en invierno puede mandarnos señales de que necesita una fertilización. Por lo tanto, también se puede fertilizar en invierno, aunque la frecuencia sea mucho más baja. Con estos consejos y teniendo en cuenta esto, vais a tener a vuestras plantas en invierno muy bien conservadas y esperando a lo que están esperando todas las plantas, que es a que llegue la primavera, llegue más horas de sol y si las hemos cuidado bien durante el invierno, pues cuando llegue la primavera muy probablemente vamos a volver a ver cómo crecen con fuerza, porque esto también se me olvidaba. A veces lo preguntáis, en invierno me decís, ostras, la planta no está creciendo. Es súper normal, tiene menos horas de sol, la planta en invierno estanca su crecimiento y por tanto va a volver a tener un crecimiento más potente cuando llegue la primavera y el verano. Así que en resumen, el invierno no hay que pasar de las plantas, hay que cuidarlas muy bien para que no se nos mueran y para que estén perfectamente preparadas para que cuando llegue la primavera vuelva ese crecimiento espectacular. Así que espero que os sirva este vídeo y nos vemos en el siguiente.